tal, hermanos? Buenos días o buenas tardes, porque ya con ustedes empiezo ya casi después del mediodía las clases. Vamos a entrar a historia del cristianismo, eh, a ver los horizontes políticos de los Estados Unidos, la era de los nuevos horizontes, hermanos. Y bueno, ya una historia que está más cercana a nosotros. Vamos a ver cosas que tienen que ver con nosotros, muy importantes, ¿no? Vamos, la primera pregunta: ¿cuáles fueron las tres principales causas del conflicto entre el gobierno británico y las 13 colonias de Norteamérica, y cuál es la fecha de la independencia de los Estados Unidos? Muy conocida. ¿Has visto quizá la película El Día de la Independencia? Bueno, tiene que ver más con el 4 de julio. Pero bueno, una causa fue la presencia de los 17 regimientos británicos en las colonias. Para sostener esos regimientos se necesitaba dinero, y entonces vinieron los altos impuestos. Eso empezó a causar conflicto entre las colonias e Inglaterra, que es donde mandaban esos impuestos. Y la tercera es que la tierra de los indios, Inglaterra prohibió la ocupación de esas tierras, ¿sí? No querían que se ocupara esas tierras, y las colonias o los que ya estaban ahí, los colonizadores, empezaron a tener, ¿verdad?, la conquista de esas tierras. Bueno, muchas de esas películas de Apache y cosas así de antaño tienen que ver esa. Por cierto, les recomiendo una película que es parte de esta historia, se llama El Patriota. A lo mejor la mayoría de ustedes la han visto. Chulada de película, tiene que ver con esto, hermano. La independencia del 4 de julio de 1776. La independencia es las colonias, la gente que ya vivía en los Estados Unidos van a luchar contra el ejército de Inglaterra, ¿verdad?, para lograr su independencia de estas colonias de Inglaterra. Y entonces, a como le pasó un día igual después a México. ¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar las diversas iglesias de las 13 colonias? ¿Cuáles iglesias fueron las que más crecieron? Su relación con la Gran Bretaña. La que más sufrió fue la iglesia anglicana y la metodista. Pues John Wesley, ya lo vimos en las clases pasadas, era partidaria de la corona. Todos los predicadores metodistas regresaron a la Gran Bretaña, excepto Asbury, que fue el que formó la iglesia metodista norteamericana. La otra que creció bastante fue la bautista, y hasta la fecha es muy fuerte en los Estados Unidos, y un poco igual la congregacional, no tanto los presbiterianos, ¿sí? Eso crecería un poquito después. ¿Qué representa y cómo se entiende la palabra denominación, hermano? Y de ahí viene el concepto. Una de las características principales del cristianismo que resultó de la experiencia norteamericana es la palabra misma. Esta da a entender que las diversas iglesias son en realidad denominaciones. Se le denomina, se le da un nombre, una forma de nominarla, de nombrarlas, pues. Es decir, distintos nombres que los cristianos le dan a su agrupación cristiana. Son organizaciones que se reúnen según sus convicciones y deseos. Aclaro esto, hermano. Dentro del protestantismo hay denominaciones. Por ejemplo, aquí, en el grupo ustedes hay distintas denominaciones. Asambleas de Dios, Evangelio Completo, Presbiterianos, Pentecostés Independiente, agrupaciones, vamos a usarlas así, carismáticos, centros cristianos, amistad cristiana, esta fraternidad de iglesia cristiana, hermano, y hay muchas más, y hay bautistas, y hay metodistas, son denominaciones, ¿sí? Es muy importante, hermano, dentro del protestantismo. ¿Qué es lo que pasa? Que tristemente al protestantismo, cuando viene Inegui, por eso tú tienes que decir soy cristiano, porque al protestantismo ahí meten hasta brujos, hasta testigos de Jehová, mormones, y esos son sectas, ¿sí? Nosotros somos denominaciones, cada una denominación es diferente, pero somos hermanos en Cristo Jesús. Los puntos fundamentales nos unen. Hay algunos puntos, ya lo vimos, entre los que son arminianos y calvinistas que nos dividen o que nos hacen diferentes, pero los puntos principales, en eso estamos unidos en la misma fe, la palabra de Dios y los principios clave. Pero hermano, esto es clave entender, porque otra cosa son las religiones. Las religiones en el mundo, el cristianismo, el budismo, el mahometanismo, hermano, el hinduismo, y bueno, hay un montón de otras religiones, ya no tan grandes, tan fuertes, pero eso son religiones. Otra cosa son sectas, heréticas, testigos de Jehová, mormones. Tristemente, dentro de esas sectas aparecen grupos como los adventistas, que parecen protestantes o parecen ser una denominación, pero son grupos sectarios porque sectarizan la salvación. Ellos dicen que solo con ellos está la salvación. Bueno, es solo un dato importante sobre este tema. ¿A qué se debió la gran ola migratoria desde Europa a los Estados Unidos, y cuál fue la otra gran migración? En parte a los drásticos cambios
que estaban teniendo lugar en Europa, las guerras napoleónicas, las convulsiones sociales por la industrialización, la tiranía de algún régimen, etcétera, los esclavos procedentes de África. Y de esa manera, hermano, fue una ola migratoria tremenda, ¿verdad?, de Europa hacia los Estados Unidos. ¿Contra quienes desató su fanatismo xenofóbico el Ku Klux Klan? ¿Y sobre qué base lo hicieron? El fanatismo xenofóbico alcanzó a los negros, a los católicos y a los judíos. Oiga esto, hermano, es justo una mancha dentro del protestantismo. Y a lo mejor tú has visto alguna de esas películas, ¿verdad?, en donde cómo tristemente persiguieron, mataron a los negros o a los católicos. ¿Sabes quiénes fueron estos? Mayormente la idea de ellos estaba basada en que la nación, estaban llamados a ser una nación blanca, protestante y democrática. Tres características que eran inseparables ellos, ese tipo de ideas. Lo peor del caso es que la mayoría de los del Ku Klux Klan, esos encapuchados, eran protestantes o de algunas iglesias evangélicas o denominaciones protestantes. Pero tristemente al hacer eso dejaban mucho o distaban mucho de ser verdaderamente cristianos. ¿Sabes cuáles fueron las características del segundo gran avivamiento? No fue de grandes explosiones emotivas, sino que de modo inusitado la gente empezó a tomar su fe con mayor seriedad, se reformaban sus costumbres para ajustarse mejor a las exigencias de esa fe. Aumentó la asistencia a los cultos, muchas experiencias de conversiones, fue un despertar intelectual, se fundaron nuevas sociedades bíblicas misioneras para difundir el evangelio. ¿Se dan cuenta? Los avivamientos son distintos. El otro día explicaba yo, hoy hay un avivamiento por la sana doctrina, gracias a Dios. Hay un avivamiento, un despertar por las misiones transculturales en algunas iglesias. Y en otras hay otro tipo de avivamiento que es más brinquería, emocionalismo, que verdaderamente es pura pantomima y no es verdaderamente avivamiento. Bueno, ahorita seguimos con las 7.